punto de vista en cuanto a diagnóstico, a terapéutica, a recomendaciones, se tuvieron que juntar los expertos en Montreal para poder llevar a cabo un consenso y hablar el mismo idioma. Entonces, antes había gente que daba tratamiento para las agruras normales, que no era enfermedad por reflujo. Entre nosotros los cirujanos existe todavía allí la burla de repente de que algunos operan agruras, y entonces para poder hablar de lo mismo y tener la misma recomendación se reunieron y dijeron, bueno, enfermedad por reflujo no es nada más el reflujo ácido, porque era la otra situación. El paciente tenía reflujo no ácido y en algunas ocasiones no se le daba tratamiento, ni mucho menos un tratamiento adecuado, ni siquiera algo parecido a lo que debería de ser, y el paciente con reflujo no ácido no se consideraba en algunas ocasiones incluso para tratamientos quirúrgicos. Entonces, de acuerdo al Consenso de Montreal, ahora ya se toman en cuenta todas estas características. Sí se menciona como la definición de la enfermedad, el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, que causa síntomas, y esto es importante, en ocasiones únicamente síntomas, en ocasiones lesiones del esófago que afectan la calidad de vida y la salud del paciente, de la persona que lo padece. Esto es importante también que sepamos eso, que hay síntomas nada más, porque existe la enfermedad, los dos grandes grupos, la enfermedad erosiva y la enfermedad no erosiva. Permítanme un momento. Bueno. Perdón. Y entonces decíamos que es importante que reconozcamos los dos grandes grupos, la enfermedad erosiva y la enfermedad no erosiva, para poder llevar a cabo tanto diagnóstico como terapéutica. Entonces, esa es la definición. Decíamos que es una de las situaciones muy comunes que se ven en la práctica clínica, debido a que es una enfermedad crónica, que hay un riesgo de presentar complicaciones importantes como es el esófago de Barrett, que es la etapa pre a la formación de un adenocarcinoma del esófago, y entonces por eso también debemos estar atentos, ya que aumenta 5 veces el riesgo de sufrir una neoplasia a nivel de la unión esófago-gástrica en relación con la población general. Y decíamos que puede haber tanto enfermedad erosiva como no erosiva, pero también manifestaciones clínicas esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. En las esofágicas ahorita vamos a ver la fisiopatología y las variedades clínicas, y también veremos que existe la extraesofágica. Tiempos.
Perdón. Entonces, estos dos grandes grupos de manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. Hablando de esa importancia del tema, vemos que en un estudio que hicieron para evaluar la presencia de pirosis o regurgitación al menos una vez a la semana, que realmente una vez a la semana se consideraría algo normal, pero vemos que en México es preocupante la gente que dice que al menos una vez a la semana tiene datos de pirosis o regurgitación, que llega hasta el 40% de la población, y preguntándoles después cuántos tienen más de 2 ocasiones a la semana síntomas, también es una proporción muy elevada de la población. Esto nos hace entonces que seamos un país con una prevalencia mucho más elevada de este problema, que es un problema de salud pública a nivel mundial. Y más porque pues tenemos algunos factores de riesgo, sobre todo en México: la alimentación, la herencia, el sobrepeso. Recuerden ustedes que somos uno de los países con más sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Entonces, el primero de hecho. Entonces, esto nos hace que tengamos una población más susceptible a la formación de enfermedad por reflujo y sus manifestaciones y sus complicaciones. También tenemos pues que el tabaquismo, el alcohol, el embarazo son factores predisponentes. Si logramos nosotros bajar de peso al paciente, control del tabaquismo, del alcohol, podemos disminuir la posibilidad de que el paciente primero tenga formas más graves y segundo, el tratamiento tiene una efectividad mucho mayor. ¿Qué es lo que debemos entender en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo? Es esto: la membrana, la barrera antirreflujo, que está formada por diferentes estructuras, y que cuando tenemos esas estructuras en su lugar y con una buena función, el paciente no presenta ningún síntoma de reflujo. Cuando estas se alteran, entonces tenemos al paciente con los síntomas, ya sea esofágicos, extraesofágicos, la enfermedad erosiva y la enfermedad no erosiva. Y depende de esto el tipo de tratamiento que le vamos a recomendar a nuestro paciente. En la barrera antirreflujo está primero esta parte del ligamento o membrana frenoesofágica, que es esta unión laxa que existe entre el esófago y el hiato esofágico. Cuando está demasiado laxa, o casi no existe, entonces no sostiene al tercio inferior del esófago en su sitio, y esto permite que la unión esofagogástrica pueda migrar hacia la parte superior al tórax por la presión negativa intratorácica, y la presión negativa abre al esfínter. Otra es el esfínter esofágico inferior, que es esta parte de músculo que no es una estructura como sí sucede con algunos otros lugares donde tenemos esfínteres, que sí es una estructura como tal que podemos reconocer. Aquí no, aquí es las fibras musculares, sobre todo las circulares del esófago, que tienen ese mecanismo especial de esfínter, de cierre en este sitio, con una presión normal de cierre de entre 10 y 26 milímetros de mercurio. Cuando este esfínter esofágico inferior pierde potencia, entonces también es un factor predisponente para la enfermedad por reflujo. Otra es los propios pilares del diafragma, la crura diafragmática. Si está muy abierto, permite el paso, el ascenso de la unión esofagogástrica y la formación de una hernia hiatal de tipo 1, que es la de deslizamiento, donde la unión esofagogástrica se encuentra arriba. O bien, la unión esofagogástrica se queda abajo, pero el fundus gástrico migra hacia arriba a través de esa apertura que hay en el diafragma, y eso se llama hernia hiatal de tipo 2 por enrollamiento, cuando la unión está abajo y el fundus es el que asciende. Y la situación que nos lleva a tener problema es esa disminución del tono del esfínter esofágico inferior a menos de 10, la longitud de fibras que se ponen a provocar el cierre del esfínter esofágico inferior, menos de 2 centímetros, y la localización intraabdominal menor de 1 centímetro, que normalmente debe ser entre 2 y 3 centímetros de esófago intraabdominal, aparte de la alteración, la apertura de los pilares, que es la hernia hiatal,
y la alteración de la fortaleza de la membrana frenoesofágica. Cuando tenemos alteración en cualquiera de ellos, y sobre todo la combinación, viene por tanto la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se habla también de que debe haber alguna otra situación funcional, como es el aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, los trastornos de aclaramiento esofágico, ya sea por alteraciones en la peristalsis, alteraciones en la composición química de la saliva, sobre todo el espesor de la saliva, la composición química, la cantidad de saliva que se está produciendo, y las alteraciones de la barrera antirreflujo, lo que acabamos de hablar ahorita, y que si aparte de esto tenemos vaciamiento gástrico retardado, entonces se conjuntan varios factores que hacen que tengamos mucho más posibilidad de ese retorno de las secreciones gastrointestinales altas que quemen el esófago, que den síntomas y que provoquen alteraciones que pueden derivar en tumores o en lesiones precancerosas. Las manifestaciones extraesofágicas tienen que ver con varias cosas. Una es el retorno completo del material hacia la vía respiratoria, por ejemplo, y que eso va a provocar tos, situaciones parecidas a asma, fibrosis pulmonar, alteraciones entonces en la vía respiratoria. Algunas de ellas, el retorno del material ácido hacia la boca, perdón, y que provoca daños en la dentina, aumento de la posibilidad de desarrollar caries, halitosis, etc. Y esto tiene que ver, aparte de la microbroncoaspiración, con la distensión esofágica y el reflejo vagal que genera un broncoespasmo y la sintomatología extraesofágica asociada. Y entonces para eso decíamos, podemos clasificar primero en síntomas o en manifestaciones esofágicas y extraesofágicas, y luego en las esofágicas propias, la enfermedad erosiva y la enfermedad no erosiva. La no erosiva, por ejemplo, es aquel paciente que tiene muchos síntomas, pero que al hacerle una endoscopía y una serie esófago-gastrodenal no tiene daño a la mucosa. En la serie esófago-gastrodenal sí podemos tener la manifestación al hacer la maniobra de Valsalva, la presencia de reflujo como tal del material radioopaco, pero ausencia de lesiones esofágicas. Se presenta la enfermedad no erosiva hasta en el 70% de los casos y puede virar a forma erosiva cuando persiste ese reflujo. La forma erosiva es aquella donde el paciente tiene las manifestaciones clínicas de reflujo más lesiones esofágicas. Ahorita hablaremos de la clasificación de las lesiones esofágicas. Y el problema de la enfermedad erosiva es que progresa a esófago de Barrett hasta en el 5% de los casos. Recordar que esófago de Barrett es la metaplasia intestinal como consecuencia de la quemadura crónica del esófago que convierte el epitelio plano no estratificado del esófago, plano estratificado no queratinizado del esófago, en células cúbicas productoras de moco para tratar de proteger, y esa metaplasia es una condición premaligna. Ese es el gran problema. Entonces, son las variedades clínicas que podemos tener: la enfermedad erosiva, la enfermedad no erosiva y como complicación el esófago de Barrett. Para esto tenemos que saber nosotros que las manifestaciones clínicas son una buena parte que nos ayuda a llegar al diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad lo llevamos a cabo con la sospecha clínica que nos debe hacer sospechar o pensar, valga la redundancia de sospechar, que el paciente está teniendo el retorno de esas secreciones gastrointestinales altas y que puede tener manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. Lo podemos confirmar con algo que llamamos prueba terapéutica y con endoscopía, que nos sirve aparte para la clasificación, sobre todo de la parte de erosiones, y poder, de acuerdo a la clasificación, saber qué tratamiento y qué pronóstico va a tener nuestro paciente. Lo confirmamos también con un esofagograma, y en algunas ocasiones, ahorita platicaremos cuándo sí vamos a realizar pH-metría y cuándo vamos a realizar manometría esofágica, que no están completamente indicadas, aunque pH-metría sea el estándar de oro para el diagnóstico. No siempre lo vamos a realizar. En cuanto a la clínica, es una clínica generalmente fácil de identificar. El paciente
viene a la consulta sobre todo por el síntoma pirosis. Es el síntoma cardinal de enfermedad por reflujo, pirosis. El paciente con pirosis se presenta con la característica de que la pirosis es más común en el postprandio inmediato, sobre todo cuando consume alimentos ricos en irritante, en grasa, en condimentos, cuando consume algunos alimentos específicos, chocolate, menta, fresa, el paciente presenta mucho más pirosis y el paciente puede asociar esa pirosis a regurgitación, a hematemesis o a disfagia. Que hematemesis y disfagia son datos de alarma que puede tener el paciente cuando se presenta con la enfermedad por reflujo. Si nosotros tenemos los síntomas típicos 2 o más veces por semana en un paciente joven, que ya en gastro ya sabemos que es el paciente que tiene menos de 50 años de edad, que no tiene datos de alarma, esto nos permite establecer el diagnóstico presuntivo de la enfermedad por reflujo. Ya con la clínica, entonces, brincamos a la prueba terapéutica para poder corroborar diagnóstico y podremos saber si le mandamos a hacer primero la endoscopía, si le mandamos a hacer la serie esófago-gastroduodenal. La prueba terapéutica, hablando de ella, es esta situación donde nosotros utilizamos dosis doble de los medicamentos específicos para reflujo, que son los inhibidores de bomba de protones, por lo menos 2 semanas la dosis doble, y se considera positiva cuando el paciente tiene una mejoría de los síntomas en más del 50%. Esto quiere decir que un tratamiento bien establecido, aparte de ayudarnos a controlar síntomas, a mejorar las condiciones del paciente, nos ayuda a decir, sí, curó con lo que le estoy haciendo, quiere decir que efectivamente estoy ante este tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, dosis doble del IVP, dosis doble de la dosis estándar, por lo menos 2 semanas, y eso nos sirve de prueba terapéutica. Existe por ahí en la literatura todavía, y se lo siguen preguntando en el EGEL y se lo siguen preguntando en el Examen Nacional de Residencia, la prueba de Bernstein ya no se utiliza, no tiene una aplicación clínica actual. Se le colocaba una sonda nasogástrica al paciente, se le pasaba sin que él supiera solución salina y se le preguntaba, ¿qué sientes allí? Podía ser que estuviera cerrado y si el paciente decía, me arde, pues el paciente estaba mintiendo. Si le pasaban la solución salina y decía me arde, estaba mintiendo. En cambio, si al pasarle ácido clorhídrico el paciente decía tengo síntomas, entonces se consideraba como positiva, pero ya no se hace, ya no tiene un valor clínico actual. Lo que sí tiene es la endoscopía para apoyo al diagnóstico, decíamos, y para clasificación. La endoscopía está indicada en aquel paciente donde tenemos una enfermedad por reflujo con síntomas clínicos e incluso con la prueba terapéutica positiva y que lleva más de 5 años de evolución con los síntomas clínicos. Está indicada también en el paciente con enfermedad por reflujo refractaria al tratamiento, donde tenemos todos los elementos para el diagnóstico, pero no responde al tratamiento. El paciente con complicaciones como hemorragia digestiva alta, datos de alarma como dinofagia, disfagia, dolor torácico no cardíaco, pérdida de peso no buscada, el que aparte de la enfermedad por reflujo comienza con vómitos persistentes, el que tiene factores de riesgo para esófago de Barrett, sobre todo el que tiene familiares en primer grado, ya sea con esófago de Barrett diagnosticado o con adenocarcinoma del tercio inferior del esófago. Y cuando sospechamos esofagitis eosinofílica como diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo, que será un tema que también veremos, la esofagitis eosinofílica. Nos permite evaluar las lesiones que pueda tener ese esófago, nos permite, que eso es la esofagitis, nos permite evaluar si hay estenosis, esófago de Barrett, la presencia de adenocarcinoma, y podemos tomar biopsias y hacer la clasificación endoscópica de las lesiones. Es la gran ventaja de la endoscopía. De acuerdo a la clasificación endoscópica de las lesiones, tenemos nosotros 2 sistemas que son los más comúnmente utilizados en el mundo. Uno es la clasificación de Los Ángeles, que es la que más se utiliza a nivel mundial, y está la de Savary y Miller. A mí en lo personal me gusta más Savary y Miller, pero cuando les pregunten cuál es el que más se utiliza, es Los Ángeles. Los Ángeles clasifica en 4 grados y tiene que ver con las primeras 4 letras del alfabeto. Los Ángeles A es una o más erosiones que miden menos de 5 milímetros
y que se extienden, que no se extienden entre dos pliegues mucosos. Puedo tener una o varias lesiones, pero ni confluyen ni se extienden en más de 2 crestas de la mucosa. La B, la esofagitis B de Los Ángeles, es cuando tenemos una o más erosiones, pero que miden más de 5 milímetros sin extenderse en los pliegues de la mucosa, pero ya miden más de 5 milímetros. El C, esas erosiones ya confluyen, pero no afectan, afectan menos del 75% de la circunferencia de la mucosa. Y el D, las erosiones que confluyen y que están circunferenciales en el tercio inferior del esófago. Les digo que a mí me gusta más Savary Miller porque lo que hace es con números del 1 al 5, números arábigos del 1 al 5, y se incluye toda la clasificación de Los Ángeles en Savary Miller. El 1 es erosiones únicas o múltiples, ovales o lineales, que afectan solo un pliegue longitudinal de la mucosa, o sea, Los Ángeles A. El 2, múltiples erosiones no circunferenciales que afectan más de un pliegue. El 1 es Los Ángeles A y B. El 2 ya es el B y entra el C, que no confluyen completamente. El 3, erosiones circunferenciales, Los Ángeles D, ya la lesión circunferencial. Y tiene la gran ventaja de que evalúa también complicaciones. La 4, por ejemplo, de Savary Miller, son lesiones crónicas con úlceras, estenosis, acortamiento esofágico, asociados a cualquiera de los anteriores, o bien la única complicación como estenosis o esófago corto. Y el 5 es cuando se tiene sospecha de endoscópica de esófago de Barrett. Entonces a mí se me hace mucho más completa Savary Miller, pero les recomiendo que se aprendan las dos y que con las dos podamos trabajar, porque ustedes pueden solicitar una endoscopia en el paciente en el que sospechen enfermedad por reflujo y les pueden mandar la clasificación con un C de Los Ángeles. Entonces, ya con eso ustedes tienen que saber. El C y el D de Los Ángeles, la recomendación es tratamiento quirúrgico. Primero inician ustedes el tratamiento médico y lo envían a tratamiento quirúrgico. Los Ángeles A y B, únicamente tratamiento médico. Y Savary Miller, el 1 y el 2, tratamiento médico, y del 3 al 5 requiere tratamientos quirúrgicos obligados. El esofagograma es otro método que nos permite apoyar el diagnóstico y nos permite evaluar de manera funcional el esófago, nos permite evaluar si hay estenosis, cómo está la motilidad esofágica, cómo está la peristalsis. Nos permite identificar si tenemos hernias hiatales. Por ejemplo, esta imagen de esofagograma es bonita porque nos permite ver aquí el diafragma, luego aquí está el hiato, y este paciente tiene una hernia diafragmática de tipo 1, que es, o una hernia hiatal de tipo 1, que es por deslizamiento. Tiene la unión esofagogástrica por arriba, pero aparte tiene una buena parte de estómago por arriba de la crura diafragmática, de la impresión diafragmática. Entonces, esto nos permite a nosotros evaluar y decir, este paciente, por más medicinas que le dé, nunca va a curar, va a requerir un tratamiento quirúrgico, y eso nos lo permite la evaluación conjunta de síntomas, endoscopía y el esofagograma. Nos permite evaluar la estenosis y el esófago corto en los pacientes que son candidatos a cirugía antirreflujo, y ya con eso se toma la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Decíamos que los estudios de laboratorio de fisiología esofágica, como son la pH-metría y la manometría, no los vamos a hacer en todos los pacientes. De hecho, la pH-metría es el estándar de oro para el diagnóstico. Es el estándar de oro porque nos permite decir si este esófago está con un pH menor de 4, tanto tiempo, tantas horas al día, más de 6 horas al día. Entonces, es lo que sí nos hace tener una evidencia completa de que esa mucosa esofágica se está dañando. Sin embargo, no lo vamos a realizar en todos los pacientes. Cuando tengo datos clínicos, endoscópicos y una serie esofágico-gastrodenal con datos de enfermedad por reflujo, con esto es suficiente para diagnóstico y para saber qué tratamiento le voy a dar al paciente. Ahorita vamos a dar un ejemplo de que, aunque sea
el estándar de oro, no siempre voy a solicitar la pHimetría. Nos permite detectar el reflujo gastroesofágico, identifica las características físicas y químicas y nos mandan una gráfica como esta, que lo interesante de esta gráfica es esta línea roja que tienen ustedes aquí, que es el 4 del pH, y además viene el horario del día, las 24 horas. Se le introduce una sonda al paciente, tiene los sensores aquí, ya lo hemos visto en los métodos de gabinete, y durante las 24 horas el paciente trae la sonda aquí que está sensando cómo está el pH intragástrico y cómo se está manifestando o comportando el pH en el tercio inferior del esófago. Y aquí vemos, por ejemplo, que este paciente tiene muchas bajadas por abajo del 4 del pH. Se pueden considerar normales los descensos, por ejemplo, aquí que coincide con el desayuno del paciente, que tal vez es el momento en el que comió, pero durante la noche el paciente comienza a tener muchos episodios de disminución del pH esofágico por abajo del 4. Eso quiere decir que la mucosa está ante un fenómeno de agresión importante. Y es importantísimo lo del 4 del pH para ahorita que hablemos del tratamiento, ¿de acuerdo? Está indicado en los pacientes con falta de respuesta al tratamiento con los inhibidores de bomba y está indicado en los pacientes con síntomas típicos de reflujo con endoscopía negativa, incluso en aquellos que responden al tratamiento médico pero que la endoscopía resulta negativa, hay que hacer una pHimetría para saber cómo se está comportando, pero no en todos los pacientes vamos a hacer pHimetría. Existe esa forma, existe la pHimetría con la cápsula Bravo, que es este dispositivo que se introduce por endoscopía, se deja allí la capsulita y permite la evaluación también de 24 horas, es mejor tolerado por el paciente y tiene este transductor que es el que permite la evaluación y es donde se lee la información, y el paciente cuando tiene la sensación de reflujo o de pirosis le aprieta a la maquinita y entonces permite evaluar. También ya al final es una gráfica como esta donde nos dice el pH está abajo y el paciente en este momento manifestó haber tenido síntoma. Entonces coincide la disminución del pH con el síntoma del paciente. Entonces para eso nos sirve el Bravo. Tiene algunas ventajas como eso de que es mejor tolerada, pero algunas desventajas: es más caro, es difícil de conseguir, no se tiene en todos los lugares y no detecta el reflujo no ácido. Entonces es la dificultad que tiene el sistema Bravo, pero se puede utilizar fácilmente para esto. Manometría no es un buen método, aunque nos permite identificar que el paciente pueda tener una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. No está indicado en todos los pacientes, no tiene un valor diagnóstico como si lo tiene en acalasia, por ejemplo. Entonces no debe realizarse de manera rutinaria. Nos sirve para descartar algunas alteraciones graves de la motilidad, nos sirve como método de evaluación en los estudios clínicos donde podemos comenzar a hacer diferencias entre tipos de tratamiento y entonces allí sí vemos cómo se comporta el paciente con la mejoría de aumento del tono del esfínter de acuerdo a la terapéutica. ¿De acuerdo? Hasta aquí, hasta definición, diagnóstico de enfermedad por flujo. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? Yo sí tengo una duda, doctor. ¿Por qué la manometría se usa para ver si hay algunas alteraciones? Bueno, ahí decía esclerodermia. No entiendo bien en ese caso por qué. Ajá. Recuerda usted que hay algunas manifestaciones, sobre todo de enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Crest, la esclerodermia, que repercuten en movimiento del esófago. Enfermedades del músculo, recuerde que el esófago, el tercio superior, el músculo estriado, luego una combinación y luego músculo liso. Entonces podemos tener algunas
patologías que repercuten en todos los músculos, miastenia gravis, Guillain-Barré, y el paciente puede tener la manifestación inicial de alguna esclerodermia, la manifestación inicial de Guillain-Barré, aparte de que se le empiezan a dormir los piecitos al paciente y tiene alteraciones de la motilidad de los pies, también puede manifestarse con disfagia. Entonces, allí sí, la disfagia o el reflujo que puede comenzar a tener el paciente porque tiene una relajación del esfínter esofágico inferior, puede ser la primera manifestación clínica de alguna otra patología. Entonces, cuando tenemos los síntomas, el paciente no responde de manera adecuada al tratamiento y sospechamos que hay alteraciones de la motilidad, para poder llegar a realizar la manometría, ya tuvo que estar el paciente con prueba terapéutica, con endoscopía y con la serie esofagogastrodenal. Entonces, la endoscopía nos puede resultar negativa, pero también el endoscopista nos puede decir en el reporte que al hacer la dilatación, se dilata demasiado el esófago, que quiere decir que tiene pérdida de tono, o al revés, en la calasia, como se ve que está demasiado cerrado. En la serie esofagostrodonal o en el esofagograma podemos ver alteraciones de la motilidad, de la onda peristáltica primaria, y cuando tenemos eso, entonces sí podemos solicitar una manometría para saber si estoy ante una acalasia, ante una enfermedad por reflujo, por pérdida del tono del esófago o ante alguna otra situación. Es por eso que nos hablaba de las alteraciones de motilidad. ¿Sale? Ok, se usa como un diagnóstico para ver si es diagnóstico diferencial, por así decirlo. Exactamente, manifestación esofágica de alguna otra patología. Ok, muy bien, doctor. Y otra pregunta rápida. Ajá. En la prueba terapéutica es nada más, o sea, el uso de inhibidores de la bomba de protones se usa nada más para diagnosticar si es que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. No, de hecho es el tratamiento y se le llama prueba terapéutica porque tengo una gotera, bueno, se escucha como una gotera en el baño de la casa. Y voy y le impermeabilizo en el baño de la casa, en el techo del baño, y ya no escucho la gotera. Quiere decir que sí había una filtración de agua porque hice el tratamiento y dejó de tener la manifestación. Entonces, la prueba terapéutica es eso, es el inicio del tratamiento, y de hecho ahorita que platiquemos bien de la terapéutica, vamos a decir que los únicos medicamentos adecuados para tratar enfermedad por reflujo son los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, le inicio el tratamiento, se le quitan los síntomas y quiere decir que agua pasa por mi casa si estoy tratando bien la enfermedad. ¿Sale? Eso quiere decir la prueba terapéutica. Ok. Muy bien, gracias, doctor. No, para servirle. ¿Alguien más? Yo, doctor. Yo, doctor. Yo, doctor. ¿Quién primero? ¿Sí, Paco? Doctor, en una parte de la presentación al inicio menciona que puede ser una asociación la otitis media y me surgió la duda de cómo es que la alergia podría ocasionar una otitis media. ¿Alguien le quiere comentar a Paco lo que entendió y cómo es que puede haber sinusitis, otitis medias agudas, laringitis, y todos los demás síntomas respiratorios con la enfermedad por reflujo? Es que sí lo tomé como por el reflujo del ácido y el Ah, daño hacia las estructuras más superiores. Nada ujú. más que en cuestión por la distancia, más que nada fue lo que me surgió la duda. O sea, por la distancia que hay desde la unión gastroesofágica y pues Ajá, hasta ok. el oído Sí. medio. Muy bien, muy buena la pregunta, y los pacientes de repente sí nos dicen eso. A ver, es que me mandó el otorrino porque yo tengo un problema en el oído, o me mandó el otorrino porque estoy con la carraspera siempre, o me mandó el otorrino porque la sinusitis ya me dio tratamiento y me dice que si no me curo lo del estómago, no se me va a curar la otitis y no me va a mejorar la sinusitis. Y efectivamente nos dicen, es que una cosa del estómago está hasta acá, ¿qué tiene que ver con aquello? Sobre todo el reflujo nocturno se asocia mucho a esa
irritación de la vía respiratoria completita, tanto de la laringe, cuerdas vocales, vía respiratoria inferior en algunas ocasiones. Y hay pacientes que tienen fibrosis pulmonar así completita, irreversible, por enfermedad por reflujo. Y hay pacientes que el retorno del ácido, y son gotitas pequeñitas, se viene hacia la faringe, a la rinofaringe sobre todo, y entonces con la comunicación de la trompa de Eustaquio hace que se irrite, se obstruye la trompa de Eustaquio como en cualquier otitis media, y esa obstrucción provoca la sobrepoblación bacteriana, la irritación, el aumento de presión en el oído y otitis medias incluso supuradas, otitis medias infectadas como consecuencia de la enfermedad por reflujo, o en algunas de ellas nada más con irritación. El otorrino le revisa y dice, es que sí tienes el tímpano todo irritado, los datos de una otitis, pero es por irritación por el ácido, ¿sale? Entonces esa es la fisiopatología de las manifestaciones extraesofágicas o manifestaciones respiratorias de la enfermedad por reflujo, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Y Correcto. nada más otra duda chiquita, ¿a partir de qué clasificación de la de Los Ángeles comentó que ya era tratamiento quirúrgico? C y D son obligatorios de tratamiento quirúrgico. A y B son tratamiento médico. Gracias, doctor. No, al contrario. Sí, yo sé que si alguien tenía la misma duda o alguien había comprendido un poco más para que, la ventaja pues de este tipo de preguntas es eso, que si yo también no lograba comprender cómo es que el ácido que está acá en el estómago, ¿cuánto mide el esófago? La longitud del esófago en el adulto, ¿cuánto es? De 22 a 25 centímetros. Más o menos 25 centímetros. Entonces, ¿cómo es que 25 más cuánto mide la faringe? Unos 12 centímetros hasta llegar a la trompa de Eustaquio, por ejemplo, y si dice uno, 25 más 12 son 37 centímetros de ácido, todo eso tiene que regresar para poderme provocar las manifestaciones. Pues sí, eso hace, y les digo, por ejemplo, es más común en el reflujo nocturno, que el paciente a veces ni siquiera lo detecta porque está completamente dormidito, porque está relajado, y el ascenso de cantidades pequeñitas de ácido nos provoca toda esa manifestación respiratoria, ¿sale? Entonces, si hay alguien más, alguna otra pregunta, o continuamos con el tratamiento. Yo nada más le quería preguntar lo que decía de las hernias al principio, que no le entendí muy bien entre una y otra y por qué se presentan con la alteración del esfínter. Ajá, mire aquí más o menos en esta. Aquí vemos un esófago normalito y luego vemos el diafragma, la sombra diafragmática. En esta parte del esofagograma vemos nosotros cómo viene el material radioopaco, y por ejemplo en esta que veíamos aquí está la sombra diafragmática, esta es el hiato esofágico, y la hernia de tipo 1, la hernia por deslizamiento, es aquella hernia donde la unión esofagogástrica está por arriba de esa impresión del diafragma, de la sombra diafragmática. Se llama por eso por deslizamiento, está deslizada la unión esofagogástrica. La hernia, bueno, aquí vemos un esófago normal, por ejemplo, vemos la impresión del diafragma, aquí la sombra diafragmática, y buena cantidad de esófago intraabdominal, y luego acá ya tenemos el estómago. La hernia de tipo 2 es cuando tengo esta unión normal, pero si tuviéramos una hernia de tipo 2, el fundus gástrico es el que migra por aquí y se viene hacia acá, y por eso se llama por enrollamiento. El fundus gástrico fue el que se enrolló y se vino hacia el tórax. Aquí tendríamos al fundus, pero con una unión esofagogástrica normal acá intraabdominal. No como esta, que la unión está arriba y buena parte de estómago se encuentra arriba. ¿Sí? Entonces, la presión negativa intratorácica vence la potencia de los entre 10 y 26 milímetros de mercurio que tiene el poder del esfínter esofágico inferior, y esto provoca entonces que se abra fácilmente la unión esofagogástrica y permita el retorno de las secreciones gastrointestinales altas hacia el esófago.
¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, ya le entendí muy bien, Ajá, gracias. correcto. Esa es a eso nos referimos cuando hablamos de hernia de tipo 1, de hernia de tipo 2, y cuando en la endoscopía, por ejemplo, nos dicen la unión esofagogástrica se encuentra a 42 centímetros de los incisivos y la aplicatura diafragmática a 38. Quiere decir que está el esófago, un poco presionado por el diafragma acá arriba, y la unión esofagogástrica se encuentra 4 centímetros por abajo. Un esófago y una unión esofagogástrica normales en cuanto a distancias, en cuanto a longitud. Cuando nos dice está primero arriba la unión esofagogástrica a los 38 y luego la impresión del diafragma la encuentro a los 40, quiere decir que tengo 2 centímetros de unión esofagogástrica por arriba del diafragma. Tengo una hernia de tipo 1, ¿de acuerdo? Esto es importante porque las hernias de tipo 1 pueden tratarse todavía médicamente. La hernia de tipo 2, la de enrollamiento, siempre también requiere un tratamiento quirúrgico para llevar al esófago, la unión esofagogástrica hacia el abdomen, y para cerrar la curva diafragmática, que ya cuando sean niños grandes y lleven cirugía en séptimo, ahí platicaremos específicamente de esa parte de la técnica quirúrgica, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí. Bueno, en la única, pues, bueno, la única indicación para la pHmetría, aunque sea el estándar de oro, sería en un estudio clínico, bueno, que por clínica nosotros ya digamos que es reflujo y endoscopía negativa, pero mejoramiento con los medicamentos, ¿verdad? Nada más en esos casos. Exactamente. En ese caso la haces para estar completamente seguro de tu diagnóstico, y para la clasificación de esa enfermedad como no erosiva. También se utiliza en el paciente que no responde de manera adecuada al tratamiento adecuado. También eso tenemos que decir que debe ser tratamiento adecuado. Le estás dando la dosis buena de inhibidor de bomba de protones, en algunas ocasiones hasta lo asociamos a procinéticos. El paciente con síntomas clásicos, y no responde, no mejora. El doctor, sigo con la pirosis, sigo con la regurgitación importante, no mejoro. Allí se puede hacer la pHmetría para también la identificación de la enfermedad no erosiva, y hay ocasiones donde tenemos sorpresas. Le haces la pHmetría y te dice, no, este paciente no tiene alteración del pH. Entonces tienes que cambiar y decir, el 90% de las enfermedades por reflujo son secundarias a retorno ácido, pero luego si nos vamos otra vez a la clasificación, a la definición, y eso fue lo bueno que trajo el Consenso de Montreal, que es el retorno, porque antes era el retorno ácido, el retorno del ácido del estómago hacia el esófago. Actualmente no es, las secreciones gastrointestinales altas, ya sea ácido o sea secreción duodenal, bilis, secreción pancreática, que está en el polo opuesto. Entonces allí la pHmetría te va a decir, no, este paciente está con un pH por arriba del 4 todo el tiempo y tiene síntomas clásicos. Entonces ahí tenemos que pensar que el problema es el retorno, es un reflujo duodeno gastroesofágico, y el tratamiento cambia diametralmente. Ahora lo que vamos a hacer es bloquear no el ácido, sino lo alcalino que se está viniendo desde el duodeno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante saber eso, la indicación de la pHmetría. Muchas gracias. No, al contrario. Qué bueno que tocas el tema de pHmetría. Dijimos, aunque sea el estándar de oro, no lo vamos a hacer siempre. Si tengo clínica, si tengo endoscopía positiva para enfermedad por reflujo, entonces ya tengo el diagnóstico, y sobre todo si el paciente responde al tratamiento médico, con eso tengo el diagnóstico y no necesito hacer pHmetría. Esto es como si
porque hay algunas enfermedades donde sí se tiene que hacer la prueba estándar de oro, se tiene que hacer siempre para llegar al diagnóstico, aquí no. Es como si yo les preguntara, ¿cuál es el estándar de oro para decir que mi abuelita es mi abuelita? La respuesta sería una determinación de ADN donde tenga compatibilidad. Si yo me parezco a mi abuelita, si yo tengo las mismas enfermedades que mi abuelita, si todo igualito que mi abuelita, entonces no necesito hacerle una prueba de ADN a mi abuelita para decir, sí te voy a decir abuelita y sí voy a aceptar el domingo que me das. Entonces, ese sería el ejemplo, ¿sale? Entonces, no siempre vamos a realizar la pHimetría, aunque sea el estándar de oro. Cuando en el ENARM, cuando en el EGEL o cuando en los exámenes tanto de gastro como de cirugía, yo les pregunte cuál es el estándar de oro o la prueba más sensible y específica para diagnóstico de enfermedad por reflujo, y les pongo la endoscopía, la manometría, la serie esofágico-gastrodenal, y les pongo pHimetría, la respuesta sería pHimetría, pero no a todos se lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, el tratamiento tiene 3 objetivos. El principal y por el que el paciente viene es para la eliminación de los síntomas de reflujo. Quiere que se le quite su pirosis retroesternal, quiere que se le quite su regurgitación de material parcialmente digerido, quiere que se le quite la hematemesis que ha tenido o las manifestaciones respiratorias, la tos matutina, la sensación de una garganta obstruida por una flema, o bien cuando el otorrino nos manda al paciente para ese tratamiento de la otitis, de la sinusitis, de la tos, de la irritación, de la faringitis. Entonces, eliminación del síntoma, eso es lo primero. Otro es revertir las complicaciones asociadas a esto, es decir, quitar la progresión hacia esófago de Barrett, evitar las úlceras y curar las lesiones de la mucosa. Y el tercero es la prevención de la recurrencia de los síntomas o de las complicaciones que pueda tener el paciente. Entonces, si nosotros logramos estos 3 cosas del objetivo terapéutico con medicamento, qué bueno, quiere decir que vamos por buen camino, le dejamos allí. Si lo logramos parcialmente y luego tenemos recurrencia de síntomas o complicaciones, entonces, aparte del tratamiento médico, el paciente va a requerir tratamiento quirúrgico. El tratamiento depende, uno, de la evolución que tiene nuestro paciente, de la severidad de los síntomas, de la edad. Ahorita les cuento de una paciente que estábamos viendo y que tiene indicación quirúrgica absoluta, pero que pues esa indicación cambia cuando el contexto clínico de nuestro paciente es diferente. Entonces, depende de todo eso, de las complicaciones clínicas que pueda tener nuestro paciente, etcétera. Y eso es hablar de que el tratamiento, para lograr estos objetivos debe ser individualizado en todos nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, hay tratamientos no farmacológicos. La mayoría de los pacientes ya llega con ustedes diciéndole: vengo porque tengo esta manifestación, pirosis retroesternal, más de 3 veces a la semana, se asocia a tos matutina, a la ronquera, la carraspera, a los síntomas tanto esofágicos como extraesofágicos. Pero ya el comité de expertos, yo le llamo comité de expertos a la señora de la tienda, a la tía, a la comadre, que ya le recomendaron al paciente, ya lo diagnosticaron y ya le recomendaron alguna terapéutica. Entonces, el comité de expertos normalmente en enfermedad por reflujo ya le dijo que modifique su estilo de vida, ya le dijo que deje de fumar, que deje de tomar café, que deje de consumir alimentos irritantes y grasas, ya le dijo que aumente la altura de la cabecera de la cama, ya sea con 15 centímetros con algún tabique o algo así, o bien que utilice 2 o 3 almohadas para dormir y que eso le va a ayudar.
Y también ya el paciente encontró que puede dormir en decúbito lateral izquierdo y que eso le va a ayudar a mejorar. Todo esto sí lo podemos recomendar nosotros como médicos y le decimos al paciente que modifique su estilo de vida, pero no es lo único que le va a ayudar a controlar la enfermedad por reflujo. Sí controla los síntomas hasta el 20% de los pacientes, pero no logra las 3 cosas que buscamos nosotros con el tratamiento. Puede ayudar a controlar síntomas, pero ni revierte complicaciones, ni previene recurrencia, ni complicaciones de la enfermedad. Entonces, son buenas recomendaciones, es una etapa que podemos tener, pero no siempre, no dejar al paciente allí. Muchos de los pacientes, aparte de esto, llegan ya también con la etapa 1 del tratamiento, que son los antiácidos y los alginatos. La etapa 1 del tratamiento médico, los pacientes ya lo tomaron como recomendación de alguien más, o ellos encontraron que cuando comen alimentos ricos en grasa, que tienen muchas molestias, que tienen la regurgitación importante, la pirosis, y que toman bicarbonato, que consumen TUMS, sal de uvas, etcétera, cualquiera de estos alginatos, el Riopan, el Melox, etcétera, se lo saben mejor que nosotros los antiácidos, los pacientes, tienen una mejoría inicial, pero luego tienen nuevos síntomas. Esto es porque neutralizan de manera rápida la secreción de ácido. Cuando se administran 1 hora después de los alimentos, neutralizan el ácido gástrico hasta por 2 horas, pero si dijimos que el paciente con enfermedad por reflujo tiene más de 6 horas al día con contacto de la mucosa con un pH menor de 4, entonces nos quedamos cortos con este tipo de tratamientos. No contribuyen a la cicatrización de las erosiones, no evitan el desarrollo de complicaciones, y el problema con todos estos, aunque mejoran rápidamente, nos modifican el pH apenas entre 0.5 y 1. Es decir, que si el paciente tiene una pHimetría con un pH intragástrico de -2, que es normal para el estómago, nos van a modificar apenas a -1. El paciente sigue quedando con la mucosa esofágica en contacto con un pH menor de 4. Entonces, no va a cicatrizar, no se van a quitar los síntomas, no funcionan. No recomienden ustedes los antiácidos ni los alginatos para el tratamiento para enfermedad por reflujo. Otra cosa importante es que la farmacología de este tipo de productos, cuando los combinamos nosotros con los inhibidores de bomba de protones, no nos dan una mejoría. Nos provoca que para la activación del inhibidor de bomba de protones se requiere un pH ácido, y entonces la disminución que tienen estos inactiva la función del inhibidor de bomba de protones, ¿de acuerdo? Entonces no los debemos combinar, ni tampoco el sucralfato. Luego platicaremos de sucralfato más inhibidores de bomba de protones. No se deben utilizar de manera conjunta, ¿de acuerdo? Le dejamos aquí para que lean más del tema y que tengamos más participación en la siguiente, y terminamos ya el tratamiento de enfermedad por reflujo. Terminamos las situaciones especiales como la ERGE refractaria, las causas de enfermedad por reflujo que es refractaria al tratamiento. Hablaremos otra vez un poquito de las manifestaciones extraesofágicas y de las complicaciones, sobre todo de esófago de Barrett. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión, que es el mañana, a la 1 de la tarde terminamos con este tema, ¿de acuerdo? Doctor. Sí, gracias, doctor. No, al contrario, ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pórtense bien. Doctor, ¿me podría repetir, por favor, cuáles dijo que no se debían de combinar? Inhibidores de bomba de protones con ninguna otra cosa, como sucralfato o como antiácidos. Incluso también hay pacientes que dicen, no, para que me mejore más, me tomo la famotidina junto con el pantoprazol. Error, inactiva, no deja que el pantoprazol actúe. Entonces no se deben de combinar. Estamos utilizando IVP, el IVP en la mañana. Hablaremos de la fuga ácida nocturna, y allí sí la ayuda que nos va a dar el anti-H2, pero
no debemos combinar IVPs con estas cosas. Gracias. A ustedes, nos vemos mañana. Yo le quería preguntar algo. ¿Mandé? Yo le quería preguntar algo, no sé si Sí, se doctora. puede. Sí, claro. Es sobre la manometría. Ujú. Tengo entendido que se solicita cuando se sospecha de que el problema sea por problemas motores del esófago, Ujú. pero el paciente presentaría otros tipos de síntomas para tener como que esa indicación. Ajá. Es que trastornos motores del esófago, sobre todo acalasia, que es el más común, el esófago en cascanueces, que es otro de ellos, y la esofagitis eosinofílica, que entra mucho también en los trastornos motores, muchos de ellos pueden tener como manifestación clínica. Recuerden que cuando hablamos de acalasia, decíamos que el síntoma de acalasia, el síntoma cardinal era disfagia, pero que hasta un tercio de los pacientes, no que un cuarto de los pacientes con acalasia puede manifestar pirosis. Entonces, el paciente puede estar comenzando con una acalasia y se manifiesta con pirosis, puede mejorar parcialmente con el IVP, pero luego tiene más síntomas, allí es donde decimos endoscopía, ser esofágo-gastrodenal, pHimetría, manometría, para poder llegar al diagnóstico. Es cuando las cosas no están dentro de lo normal, dentro de lo común, y entonces ahí sí decimos, no, tengo que hacer manometría para poder saber si estoy ante reflujo o ante algún otro trastorno motor del esófago. El problema con el esófago es que todas las patologías esofágicas tienen manifestaciones muy parecidas. ¿Vale? Entonces, por eso es eso. Ok, muchas gracias. No, para servirles con gusto. Nos vemos entonces el día de mañana. Pórtense bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor.